El Barça de Xavi ha empezado con algunas certezas, pero también con muchas incógnitas. Una de ellas es la de los laterales, tanto en banda derecha como en banda izquierda hay problemas, ya que el nivel de Alba y Alves parece que es el titular en la otra banda, no es el más óptimo para competir para todos los títulos, pero en cambio en una banda está lleno de recambios, como es la derecha, y en la otra parece que solo Valde puede competir un poquito, hacerle cosquillas a Jordi Alba, aunque no termina de convencer a los técnicos del primer equipo azulgrana. Hoy volvemos a hablar con Albert Morén para ver qué papel pueden tener los laterales en el Barça, de futuribles que también han sonado para reforzar la zaga culé y qué laterales quiere Xavi para su Barça ideal. Así que empezamos. Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Albert, de nuevo, muy bienvenido al estadio, bienvenido al estadio. ¿Qué tal, Joan? Yo encantado de repetir, me tratáis bien, por lo tanto yo repito encantadísimo. Pues claro, y que repitamos muchas veces más. Lo comentaba ahora, el Barça tiene un problema en los laterales y es que llega con los mismos laterales titulares el domingo ante el Atlético del año 2022, con los mismos titulares laterales de los años 2013, 2014, 2015 y eso puede hablar muy bien de los dos que hay, de Alba y Alves, o puede hablar muy mal del resto y de los fichajes que ha habido y de los que han subido de Alba también que no han terminado de convencer. ¿Qué pasa en los laterales del Barça? Bueno, me da la impresión de que durante bastantes años los laterales en el fútbol europeo en general han evolucionado muchísimo y tengo la impresión de que el Barça, sin embargo, les ha seguido pidiendo lo mismo muchas veces. Los Barça hemos estado muy acostumbrados a ver extremos muy poco extremos, ¿no? Y sobre todo muy poco profundos, que eso es algo que es muy difícil de ver, un equipo que en su línea de delanteros no tenga ningún elemento de profundidad muy marcada. Si repasamos los equipos, los que ganan la Champions, ¿no? Los que han ganado últimamente las principales ligas del mundo, todos tienen delanteros, al menos alguno, digamos, muy agresivo al espacio, muy vertical. Eso el Barça lo ha trabajado muy poco. Ha tenido delanteros y especialmente extremos más de balón al pie, de media punta, ¿no? De acudir a esa zona en tres cuartos. Y le ha pedido a sus laterales cosas un poco distintas al resto, ¿no? Les ha pedido ser primero esos jugadores extremos, ese jugador que asuma la banda prácticamente en solitario, que sí que es algo más común al resto de equipos, pero después también que sean sobre todo el principal aporte de profundidad, que eso sí que es algo más anómalo, como Jordi Alba y Sergi Roberto, por ejemplo, ¿no? En los últimos años eran los dos jugadores más agresivos al espacio y con más capacidad para romper a la espalda de la defensa rival. Y seguramente por allí el Barça ha perdido cierta definición o cierto caballo a la hora de seguir el ritmo de cómo ha evolucionado la posición de lateral y probablemente es lo que está ahora trabajando mucho Xavi. Yo me imaginaba que con Xavi una de las cosas que más veríamos cambiar sería precisamente el rol de los laterales, no porque fuera divino, sino porque justamente era lo más distinto a lo que ocurría en el resto de equipos. Muy pocos equipos utilizaban los laterales como los estaba usando el Barça. Y es que, bien lo has dicho, por ejemplo, tenemos los casos del City de Guardiola o el Liverpool de Klopp con Cancelo y con Alexander-Arnold utilizando a laterales prácticamente ya ni laterales, directamente interiores, que ya es un factor más de volumen de juego, un creador de juego más en la sala de máquinas de ambos conjuntos. En cambio, el Barça se ha seguido usando, como bien lo dices, laterales, podríamos decir, carrileros. Incluso el año pasado con Koeman lo vimos. Ahora parece que las cosas cambian. El domingo vimos a un Alves de pivote, jugando prácticamente, incluso llegando a áreas después, pero en inicio de juego jugando por detrás de Busquets, algo que no estamos nada acostumbrados a ver en el Camp Nou. En cambio, en la otra banda, Alba hacía todo lo contrario, hacía de extremo. El Barça de Xavi parece que tiene esa simetría entre un lateral y el otro. Yo creo que sí, básicamente por lo que entiendo que es el equipo ideal que tiene Xavi en la cabeza, más allá de los jugadores que en cada momento tiene. Me da la impresión de que Xavi es un entrenador, primero, que le gusta mucho abrir el campo, eso es evidente, sea con extremos, sea con un lateral, sea con un centrocampista. O sea, él busca que las dos bandas en ataque estén muy abiertas,
¿no? Me refiero no de jugadores que llegan desde atrás, sino de jugadores que ya están arriba, que puedan abrir el campo. Y después me parece también que es un entrenador que busca que el delantero centro también tenga profundidad, que no sea solo el jugador que viene a tocar y a recibir, sino que también estire. Ahí ya tienes 3 futbolistas, digamos, haciendo grande el campo, bien sea a lo profundo o a lo ancho. Y después también Xavi es un entrenador que, por lo que se ha visto tanto en Qatar como lo poco que hemos visto de momento en el Barça, que también tiende a preferir tener 4 centrocampistas, o al menos jugar con 4 futbolistas en medio campo. Y si sumas 3 y 4, te quedan solo 3 futbolistas. Y ahí o apuestas por un 3-4-3, que tiene los riesgos defensivos y en transición que tiene, o tienes que jugar con los futbolistas para darles un doble papel. Y me parece que es muchos equipos lo estamos viendo, ahora más por el caso del Manchester City, ¿no? Como Cancelo es lateral, pero cuando conviene es interior y cuando conviene es extremo. Yo creo que la receta de Xavi también está yendo un poco para allí, en que tener un lateral que haga de lateral cuando toca defender, pero cuando toca atacar se puede reconvertir a ese cuarto centrocampista o se pueda reconvertir a ese extremo que a su vez le permita pues que el Gavi de turno que parte como extremo o falso extremo se pueda incrustar en medio campo y ser ese cuarto centrocampista. Hablemos un poquito de casos más concretos. Lo hemos comentado al principio, parece que los laterales titulares de Barça de Xavi son Alves y Alba, aunque Alves estará sancionado 2 partidos por la roja ante el Atlético y en Europa League no va a jugar. ¿Qué Barça esperas sin Alves y sobre todo qué lateral derecho esperas sin Alves? Pues es complicado porque justamente como el Barça viene de esta tradición reciente con los laterales y justo es lo que más está trabajando Xavi, probablemente no haya ningún rol claro que digamos, mira, este jugador seguro que ¿no? va a hacer de Dani Alves, le va a dar este rol de lateral interior. Seguramente el perfil que más se parezca de los que hay en plantilla es el Sergi Roberto, pero también la situación del catalán, digamos, es compleja y curiosamente nunca o prácticamente nunca en el Barça ha sido utilizado así, siendo él un centrocampista de formación, se ha utilizado más como lateral largo de recorrer la banda que no como ese lateral que se viene adentro a combinar. Yo me imagino que lo más inmediato, lo más fácil para Xavi va a ser trabajar con jugadores que quizá no se adaptan del todo a ese rol, pero que pueden tener un encaje. Pienso, pues, Serginho Dest, pues es evidente que con balón es un jugador pues, que tiene recursos. No sé si enfocándolo por dentro, en el Ajax lo habíamos visto yendo por dentro, aunque más que a la base de la jugada, como vimos el otro día Dani Alves siendo casi un medio centro, lo vimos más casi siendo media punta, ¿no? Ser un jugador que fuera por delante del doble pivote, por dentro, o si no, incluso yendo por banda, ¿no? Siendo un poco la réplica, lo que vimos en Jordi Alba, que era lateral extremo, pues que quizá pueda ser de ese lateral extremo y Jordi Alba tener un rol más interior que, por ejemplo, contra el Elche se lo vimos. O pienso, si no, en soluciones más abruptas, como podría ser directamente pues, Mingueza o Araujo en ese lateral derecho, que pues, ejercen como lateral central, te permite cerrar con 3 y ya con el otro lateral totalmente liberado para ejercer bien como interior, como extremo. La otra banda no tiene tantos relevos. Si se lesiona Jordi Alba, acabas un poco en paños menores que podríamos decir. Y hay muchas dudas alrededor de su figura. A Jordi Alba o lo quieres o lo odias. Hay gente que dice que está muy mal, que no está para ser titular en el Barça. Y por contra, hay otros que dicen que sí, que es el de los mejores laterales izquierdos del mundo ahora mismo y que su presencia es indiscutible en el 11 de Xavi. ¿Cómo lo ves? ¿Está tan mal como dicen algunos o tan bien como dicen otros? Bueno, seguramente ese contraste en las opiniones refleja bastante bien el contraste en el juego de Jordi Alba. Me parece que es un jugador que en ataque es indudable, que sigue siendo un activo que para el Barça suma y más para un Barça pues que en ataque ha perdido tantos argumentos en los últimos meses. Pues es verdad que Jordi Alba, sin ser el Jordi Alba de hace 4 temporadas, por ejemplo, ese que se entendía con Messi a las 1000 maravillas, pues sí que es un jugador pues que, pues, por ejemplo, lee muy bien los timings de llegada, tiene cierta claridad en el último pase, ya no digo pues si marca goles como el que marcó el otro día contra el Atlético de Madrid, ¿no? Él sí que es un lateral que ofensivamente te da cosas, pero tan cierto como esto es que en defensa es un lateral con muchos problemas. Primero, porque como su zona de intervención más destacada es el ataque,
a su espalda tiene mucho por recuperar y ya no recupera igual que recuperaba antes. Y seguramente también porque incluso a nivel, no sé si emocional, ¿no? de lectura de los partidos, sí que parece un jugador con cierta carga, cierto castigo, ¿no? de los últimos años en el Barça, y que por ahí a veces el equipo se descose mucho. Yo a esto le sumaría también que como en el lateral derecho está Dani Alves, que también pues es un jugador ya muy veterano, también con roles en cierto sentido complejos y que necesita cierta cobertura también, al final el Barça no puede cubrir todo, ¿no? Vimos el otro día con el Atlético de Madrid como Araujo juega en el perfil derecho para cubrir esa banda cuando Dani Alves se iba para adentro, porque recuperar después podía tener más dificultades y Araujo podía hacer esa función, pero es que Araujo también lo hemos visto otras veces jugando en el centro izquierdo justamente para cubrir la espalda de Jordi Alba cuando se va al ataque. Y ahí el Barça no tiene dos Araujos, tiene otro tipo de central para cubrir y según la elección de Xavi hacia un lado o para el otro, pues uno de los dos laterales pues va a estar más castigado y va a estar más expuesto. Otro caso paradigmático es el de Sergi Roberto, siempre muy criticado por su papel más defensivo, digamos, en el lateral, pero aún así un recurso a tener en cuenta para todos los entrenadores que ha tenido últimamente, desde Luis Enrique, que lo puso por primera vez de lateral, por luego los otros que han ido pasando por el banquillo culé. ¿Cuál debe ser el rol ideal de Sergi Roberto? Porque siempre se dice que es un lateral que no es lateral, que está jugando en una posición que no es la suya, pero es que yo creo que tenemos que empezar a pensar que ya ha jugado más de lateral que de mediocampista. Y seguramente ha jugado más y seguramente ha jugado mejor como lateral que como centrocampista, al menos en el Barça. A mí me parece un jugador que precisamente ha encontrado una válvula de escape en el lateral. Creo que como centrocampista seguramente tenía alguna dificultad en los espacios reducidos. De hecho, a mí seguramente los partidos donde más me llamó la atención Sergi Roberto en el primer equipo es cuando como medio centro, con Luis Enrique, una temporada que prácticamente es un jugador residual y al final de temporada, cuando el equipo ya, digamos, la liga ya está resuelta, juega algún partido en esa posición de medio centro y yo creo que es lo que le permite aguantar en el equipo cuando no tenía sitio como interior y nadie había pensado en él como lateral. Hace unos muy buenos partidos como medio centro, creo que solo aguanta en el equipo, después la necesidad lo recicla esa posición defensiva, donde él puede ver el fútbol de cara, tiene más espacios, el lateral es una posición que ha ganado mucha importancia en el fútbol justamente porque tiene más espacios y por lo tanto si en esa posición tienes un jugador creativo, pues va a poder sacar más ventajas y va a poder lucir mucho más esa creatividad porque tendrá unos espacios que en otras zonas del campo no tendría. Y Sergi Roberto en ese sentido, yo soy más positivo con el rendimiento que ha tenido Sergi Roberto hasta en las últimas temporadas, tanto en el ciclo, el último tiempo con Luis Enrique como con Valverde. Me parece que era un lateral, digamos que para el Barça era un lateral más que correcto. Salida de balón, daba cosas, como decíamos antes, era un futbolista muy profundo, que en ese lado derecho del Barça muchas veces muy complejo, porque era al lado de Leo Messi, y eso es complejo tanto en ataque como en defensa. Creo que es un jugador que ha dado, digamos, un rendimiento bastante bueno. Es verdad que de un tiempo a esta parte también hay una cuestión de problemas físicos que habrá que ver cómo responde y probablemente ya su situación es más compleja, también por lo que vemos con Jordi Alba, hay una carga, un castigo emocional seguramente de lo que han supuesto los últimos años para cierto núcleo duro de la plantilla, que probablemente en Sergi Roberto también se note, pero a nivel estrictamente de perfil futbolístico, yo entendería que Xavi viera en él un jugador que le encaje en su sistema. Después ya te digo, no sé si a nivel de rendimiento, de físico o emocional, es un jugador que pueda sumar a la rueda, pero sí que me encaja que Xavi vea en él, pues es un lateral que pueda jugar por dentro, que le pueda dar ese cuarto centrocampista, que le sume en salida, que le sume en conducción, por virtudes, por retrato robot, me parece un lateral bastante del estilo de Xavi. Es que además, si parece que el lateral derecho que quiere Xavi es uno que se asemeja mucho al rol de Alves del Atlético, seguramente Sergi Roberto sea la mejor opción para el técnico azulgrana, por encima incluso del propio Dani Alves, porque al final Alves también tiene 38 años, tiene edad, es un poco una incógnita su rendimiento que va a dar, porque hasta ahora, hasta el partido del domingo, su rendimiento no era el mejor en la posición de lateral derecho. La verdad es que sufría ante el Granada, por ejemplo, lo vimos sufrir bastante, en Mallorca también.
Claro, si Xavi quiere un lateral que pueda jugar de pivote interiorizado con conducciones hacia adentro, Sergi Roberto te encaja y además bastante aquí. Sí, yo en la mejor versión de Sergi Roberto, no tendría dudas de que sería una apuesta, no sé si por delante de Dani Alves, porque Dani sí que tiene un punto de creatividad que no es que Sergi Roberto, es que yo creo que ningún jugador de la primera plantilla de Barça iguala. O sea, es el más media punta de todo el equipo es Dani Alves, no es el jugador más creativo que le da, se inventa. Sergi Roberto para nada es ese perfil de jugador, pero sí que a cambio lo que dices tú, pues en principio tiene otra edad y unas posibilidades físicas mayores a la hora de recuperar para volver a banda y así. Eso si hablamos del Sergi Roberto en plenitud, insisto. No sé si es el Sergi Roberto que hoy en día se puede aspirar y por lo tanto, pues esa ventaja física sobre Dani Alves, no sé si estará allí o no estará. Hablemos un poco de las opciones que tiene el Barça para reforzar estos laterales, que parece que son dos posiciones y peticiones expresas de Xavi Hernández para el verano. Han sonado varios nombres, incluso para este mercado de invierno. Sonó mucho Tagliafico del Ajax. Incluso llegó a sonar también para la banda izquierda Grimaldo del Benfica, un jugador que conoce bien el juego del Barça. Marcos Alonso del Chelsea. Y parece que para verano la opción que más le gusta al director deportivo, Mateo Alemany, es Gallá, del Valencia. ¿Gallá sería demasiado parecido a Alba en este sentido? ¿O el Barça debería haber buscado un perfil más Grimaldo, más interiorizado para jugar de lateral? Bueno, a mí Gallá me parece un lateral con balón al pie, por decir de alguna manera, ¿no? Si pensamos un Jordi Alba de balón al espacio, a mí Gallá me parece un jugador que con balón al pie es un jugador con recursos, no es Grimaldo en el Barça B lo vimos incluso ejercer de interior casi de media punta alguna vez, no ese nivel, pero a mí Gallá me parece un jugador con el que poder trabajar mecanismos de ese tipo, ¿no? En el Valencia lo hemos visto más ir por banda, pero no me parecería descabellado que algún entrenador pues piense en él dándole más rol interior y jugando en posiciones más centrales. Me parece un lateral que ya digo, con balón al pie es un lateral con posibilidades. Y entiendo que es normal que el Barça, bien en este mercado anterior o bien en lo que venga por delante, se plantee justamente las posiciones de laterales, un poco por todo lo que hemos estado hablando. Primero porque la confección de la plantilla bebe mucho de este papel que han tenido los laterales los últimos años y por lo tanto seguramente no termina de tener ningún perfil especialmente adecuado o perfectamente adecuado al tipo de propuesta que busque Xavi y después porque los jugadores que ahora mismo están teniendo más protagonismo allí tampoco son opciones redondas y perfectas. Estamos hablando del gran partido que hizo Dani Alves el otro día, pero Dani Alves pues tiene la edad que tiene, ¿no? Necesita el mimo que necesita y seguramente no imaginamos Dani Alves como la opción definitiva para el lateral derecho del Barça, ¿no? Sino que seguramente el Barça por ahí pueda explotar y tres cuartos de lo mismo pasa en banda izquierda, que hemos hablado de las posibilidades ofensivas que tiene Jordi Alba, pero pues es un lateral con luces y con sombras y probablemente el Barça pues aspire a tener ahí dos futbolistas solo con luces, ¿no? Y que por ahí busque un poco, primero, adecuar el perfil y segundo, pues que a nivel de rendimiento pues le ofrezcan menos dudas o dejen menos zonas oscuras. Y en la otra banda, en el otro costado, han sonado mucho Mazraoui del Ajax y Azpilicueta del Chelsea, que parece que puede estar cerca del Barça. Son dos futbolistas muy distintos, pero que pueden dar un poco la idea de lo que busca Xavi, del plan A y del plan B. El plan A de jugar con tres atrás. Azpilicueta te lo da más que bien. Esta capacidad de sobra ha sido demostrada en el Chelsea de Tuchel jugando como central lateral, podríamos decir. En cambio, Mazraoui, un jugador, eso lo que dijimos de Alves, un poquito, a las distancias, más creativo, más de querer jugar el balón, de combinativo. Parece un poco que los futuribles del lateral derecho para el Barça nos dan un poco de pistas de lo que quiere Xavi a corto o largo plazo, ¿no? Sí, a mí me parecen dos nombres muy significativos, porque en los dos vemos el reflejo de eso que hablábamos al principio, de esos roles dobles, ¿no? Si Xavi quiere atacar con un 3-4-3-3 y defender con un 4-3-3, necesita que algún jugador haga tareas diferentes según el equipo tenga el balón o no. Y tanto con Azpilicueta como con Mazraoui nos imaginamos esas posibilidades.
en el caso del Español, siendo lateral o central, ¿no? Lateral en defensa, central en una salida de 3, por ejemplo. Y en el caso del lateral del Ajax, lo decías tú perfectamente, es un lateral con pasado y formación de centrocampista, en ese sentido, pues cierto paralelismo con Sergi Roberto. No es un jugador que no tiene ningún problema en irse para adentro en esas zonas de medio centro que vimos a Dani Alves contra el Atlético de Madrid. Además, acostumbrado a compartir banda con extremos, porque eso en el Ajax sí que lo conoce. Es decir, no ese tipo de lateral que tiene que asumir toda la banda, ejercer como extremo arriba, sino pues, que se relaciona con el balón y con fases algo más atrasadas y con más peso en la elaboración del juego. No es Dani Alves a nivel de organización y creatividad, pero sí que tiene ese puntito, ese matiz de centrocampista que pues, Azpilicueta no tiene un perfil más de defensor de central y Mazraoui pues más de medio. Aún así, parece que lo que quiere Xavi o lo que quiere el Barça que quiere alcanzar Xavi en los próximos años, no hay laterales. ¿Se puede hablar de la extinción de los laterales en el Barça en los próximos años? Yo creo que eso dependerá un poco primero de la calidad que alcance el juego del Barça y de la confianza, por decirlo así, que tenga Xavi en esa calidad. Es decir, defender, o sea, jugar siempre con tres defensas es un riesgo evidente cuando tú no tienes el balón, cuando el rival te obliga a defender en campo propio. Ahí, digamos, de alguna manera tienes que reajustar y no es lo mismo reajustar, pues lo que decíamos ahora, con un Mazraoui que te ataca como centrocampista y te defiende como lateral, que con un Gavi, que vimos, por ejemplo, ¿no? En uno de estos partidos con Xavi, pues que cuando el Barça tenía el balón jugaba como centrocampista, pero cuando no, jugaba como lateral. Y si tiene que estar en muchos momentos como lateral, pues Gavi no es lateral y por lo tanto tiene más números de sufrir. Si Xavi se imagina o logra un equipo en el que su equipo tenga que estar muy poco tiempo sin balón y que la mayoría de ese tiempo sin balón no sea en campo propio, sino en campo rival presionando, yo creo que por ahí va a ganar enteros la posibilidad de jugar pues, directamente con tres defensas, con tres centrocampistas y tres delanteros. Pero si no, sí que me imagino pues eso, un Xavi o un Barça que juegue con ese papel de los laterales mínimamente para buscar un referente muy cercano, el caso del Manchester City de Pep Guardiola, ¿no? Que seguro que en su cabeza el ideal, porque digamos las piezas después las distribuye así, no es atacar con un 3-4-3 o incluso con dos y digamos guardando solo dos defensas de atrás y utilizando los laterales después como los dos centrocampistas más, pero sí que siguen siendo laterales a la hora de defender, pues porque en muchos momentos del partido los necesita, sea Walker y Cancelo los necesita ejerciendo como laterales. A mí también va a depender muchísimo de cómo ataque el rival, de si ataca con dos puntas, de si ataca con un 4-3-3 al uso, de si ataca con carrileros o no. Supongo que Xavi querrá lo que decíamos de los nombres significativos de Azpilicueta y Mazraoui, de tener esa doble vertiente del lateral para, dependiendo de qué rival te encuentres, jugar una carta o la otra. Sí, exacto. Sobre todo también, no solo por cómo te va a atacar, sino por cómo te va a defender, ¿no? Si te juega con dos delanteros, hay más opciones de que te presione 2-2 a los centrales, por lo tanto, pues que tú puedas anclar a un lateral, hacer salida de 3 y tener superioridad, pues probablemente pues, tenga más sentido que si el rival te ataca con un solo punta, por lo tanto tus centrales ya tendrán superioridad y puedes utilizar a tu lateral como centrocampista, como extremo y tener ventaja en otras zonas del campo. En ese sentido sí que probablemente, bueno, seguro, Xavi va a jugar cuando disponga de las piezas adecuadas y que sean de su total confianza, pues con esa configuración del rival, con los estados del propio equipo, con los momentos del partido incluso. Contra el Atlético de Madrid lo vimos, es verdad que había ciertos patrones de juego bastante repetidos, pues después también mucha libertad a la interpretación, momentos en que era Jordi Alba central izquierdo, momentos en que era Frenkie de Jong y algún momento menos en que era Sergio Busquets el que estaba con los centrales. O sea, que aquí al final la interpretación del jugador y los diferentes momentos del partido entiendo que también van a pesar. Así introducido un nombre que por Twitter ha sonado mucho que podría ser una buena opción para jugar en el lateral, que es el de Frenkie de Jong. Aunque parece que es un debate que no sale de Twitter, que Xavi no sabemos si lo ha probado o no en los entrenamientos, pero como mínimo en los partidos parece que no. Y de momento no se asoma como una opción real para el lateral derecho del Barça. ¿Crees que se puede potenciar la figura de Frenkie en ese lateral? A mí no me parece
una locura. A ver, sin ir más lejos, Frenkie de Jong debuta en el Ajax como central izquierdo y siendo central en defensa, centrocampista en ataque, ¿no? Cumpliendo ese rol. Él es centrocampista, era centrocampista en el Ajax, pero el entrenador le encontró hueco en esa posición defensiva y por lo tanto ejercía un poco allí. Yo entiendo que respecto a la posición Un poco lo que quería Koeman, ¿no? Con la defensa de tres, Exacto. como... Exacto, pero justo iba a decir, a mí me parece que Frenkie como lateral tiene una ventaja respecto al Frenkie como central, que es justamente esa tendencia a ganar metros, a subir, a incrustarse. Cuando es como central, te genera el vacío en medio de la defensa, ¿no? Imaginamos un Frenkie de Jong al lado de Piqué, por decirlo de alguna manera, y cuando Frenkie se va al ataque, si el Barça pierde el balón en un momento que no tiene que perderlo, donde ha generado el agujero neerlandés es justo en el centro de la defensa, por lo tanto, el camino más rápido a la portería. En banda izquierda yo creo que eso es más sostenible, ¿no? Queda el agujero allí, se pierde el balón, bueno, pues el rival manda balón a la banda y allí ya se ajustará con la bajada del medio centro, el central. A mí, en ese sentido, me encaja mucho Frenkie de Jong. Son zonas que no le son extrañas. Él, como centrocampista, ya es un jugador y es un centrocampista que le gusta bajar y recibir, que le gusta abrirse a banda para buscar ese juego después hacia el centro, incluso a pierna cambiada, que es un juego que le gusta caer especialmente a banda izquierda. A mí todo eso me encaja. Mi duda con ese ajuste, más allá de que, como dices tú, parece ser más de momento un debate más externo al banquillo del Barça que no propiamente de Xavi, es la cuestión también de confianza y anímica. Al final da la impresión de que Frenkie de Jong no está en su mayor momento de seguridad futbolística, ¿no? Es en el momento en que se siente más bueno y más guapo del mundo. Y probablemente el mensaje de sacarlo de la que en teoría es su posición y en la que debería ser pues uno de los líderes del Barça, para el cual el equipo hizo una gran inversión para que rindiera allí, para ubicarlo en otra demarcación, pudiendo ser futbolísticamente lógica y con sentido, incluso que lo reforzara. Es verdad que habría que ver cómo lo encaja el propio jugador, que no lo encaje como un mensaje de, bueno, has fallado en tu prueba y pues vamos a reubicarte en otra posición. Y en eso me acuerdo mucho del caso justamente de Xavi Hernández, ¿no? Que Xavi llegó al primer equipo como mediocentro, como 4, tenía que ser el relevo de Pep Guardiola en la posición de mediocentro y después se hizo eterno como interior. Pero en el impasse que fue del mediocentro al interior, hay cierta crisis tanto en el jugador como en el entorno cuando de alguna manera se certifica que no será el nuevo Guardiola, ¿no? Tu labor, tú estabas predestinado a ser el mediocentro del Barça, a ser el relevo de Guardiola, y en esa prueba, entre comillas, has fallado. Y un poco así creo que lo entendió el entorno, creo que incluso algo así lo entendió Xavi, y hubo un momento, ¿no?, en ese impasse hasta descubrirse ambos pues que era mejor el cambio y que como interior iba a ser muchísimo mejor que como ese mediocentro, seguramente generó cierta inseguridad y cierta desconfianza tanto en el jugador como en el entorno. Y no sé si con Frenkie de Jong podríamos estar en un momento parecido, por no ser ahora mismo su rendimiento el más rotundo posible, evidentemente. Pues muchas gracias, Albert, por esta clase de 20 minutitos sobre qué Barça tenemos en los laterales y qué Barça podemos tener en el futuro si se terminan confirmando algunas incorporaciones o no. Si igualmente con los jugadores que tenga Xavi, el rol que pueden tener los laterales, lo decíamos al principio, muy asimétrico parece. Y si al final el Barça va a acabar jugando con o sin laterales. Así que, Albert, muchas gracias por pasarte una vez más por el estadio Johan y nos vemos en la próxima. Un placer y hasta la próxima.